¿Qué está describiendo el I Ching? El I Ching tiene muchas lecturas simultáneas, no solo una. Por un lado, el I Ching cuenta la historia de una persona que vivía en un medio rural, una persona que quería ser buen vecino y era buen vecino, y que empezaba a desarrollar habilidades dentro de su vecindario. Esta persona poco a poco fue adquiriendo cualidades, fue aprendiendo a ayudarse a sí mismo mejor y a ayudar a los demás mejor, de manera que fue progresando y llega un momento en el que progresa tanto que también tiene un rol dentro de su ciudad de gobierno. Es un ministro, es una persona que tiene ya ciertas responsabilidades. Las sigue desarrollando, sigue aprendiendo de ellas, hasta el punto que llega un momento incluso en que sus hazañas, sus valores llegan a oídos de la corte, a oídos del rey. Y entonces el rey le llama para que le ayude y que le sirva en palacio. Y así es como esta persona, que en principio era una persona de un medio rural, termina en la corte donde es nombrado ministro. Va a llegar un momento en que incluso como ministro siga desarrollando cualidades, siga creciendo, hasta el punto de que es nombrado primer ministro. Y llega un momento en el hexagrama 50 donde no solo es un ministro importante, sino que se atreve a decirle al emperador lo que está haciendo correctamente y lo que no está siguiendo de acuerdo a la ley del cielo y de la tierra. No está cumpliendo su función de ser canal intermediario entre el cielo y la tierra, que eso era lo que eran los emperadores en la antigüedad. Son representantes del cielo en la tierra. Como comentaba, el ministro, llega un momento en que este ministro tiene tan claro cuál es la idea de servir tanto al pueblo como al cielo y a la tierra, que se atreve a decirle al emperador lo que está hecho de acuerdo a esas leyes naturales y lo que no. Y el emperador reconoce sus propios errores, y esto en la antigüedad no era algo común, y lo que hace en ese momento es delegar, entregar el poder a este primer ministro. De manera que toda la historia del I Ching va describiendo las 64 etapas a través de los 64 hexagramas, los 64 pasos que va dando una persona que está viviendo en un medio rural desde que comienza y su vida a nivel político hasta que termina siendo nombrado emperador. Y es por eso que a veces en el libro del I Ching hablan del noble, otras veces hablan del príncipe, otras veces hablan del propio emperador, dependiendo de qué número de hexagrama va cambiando como el héroe de la historia, y esto tiene que ver porque el héroe de la historia, el personaje que va desarrollando habilidades, también se va transformando. Y esto es lo que nos enseña el I Ching. El I Ching nos enseña que todo está en constante cambio, todo está mutando, nada permanece, todo cambia, y nosotros podemos o bien resistirnos al cambio o errar a la hora de cambiar, que esto sería como el arte básico de la vida, sería aprender a saber qué es lo que no me nutre y qué es lo que me nutre. Es decir, a usar las dos fuerzas básicas de construcción y de destrucción de manera sabia. Destruir lo que me desvitaliza y construir aquello que me va a hacer crecer y que me va a revitalizar. Este es el arte de la vida y este es el arte también del I Ching, el enfoque, la filosofía que hay detrás del I Ching. Entonces, esa persona va desarrollando cualidades hasta que se convierte en emperador. Nosotros iríamos desarrollando también nuestras cualidades hasta llegar a la meta que cada uno nos queramos plantear. Todo está en constante cambio, lo que nosotros vamos a elegir
es eso, cómo usar los cambios, cómo sortear los obstáculos para aprender de la vida. Como os comentaba, el I Ching tiene varias lecturas, no solo tiene una. Entonces, he usado esta analogía, la historia de esta persona que va desarrollando habilidades hasta ser emperador. Ahora voy a usar algunas más. Otra imagen clásica del I Ching es la imagen del árbol en la naturaleza. De hecho, el primer hexagrama, el hexagrama Yan, de 6 líneas Yan, el hexagrama cielo, lo podría asemejar, este de aquí, el 1, que está aquí también, el cielo, 6 veces Yan, lo podría equiparar a el acto de plantar una semilla. Es un acto que transforma la tierra. La tierra está en su estado, llego yo con una semilla y hago el acto Yan de transformación, de plantar la semilla en la tierra. ¿Bien? ¿Qué es lo siguiente que pasa? Hexagrama 2, que es el máximo de Yin, 6 líneas Yin. Esa semilla va a tomar agua, va a adquirir nutrientes, se va a nutrir, va a ir engordando, que eso también es Yin, va a ir creciendo. Llega un momento, hexagrama 3, que se llama la dificultad inicial, que está aquí, este hexagrama de la dificultad inicial, que es trueno, agua, en el que la semilla va a romper la tierra para sacar el brote hacia afuera. Ese hexagrama 3 es la dificultad inicial. Y justo el símbolo tiene que ver con eso, con romper la tierra y salir al exterior. Así, esa semilla va a ir creciendo, va a dar lugar a un árbol. El árbol también, a su vez, va a generar frutos. Esos frutos van a generar una semilla, la semilla va a volver a la tierra y de nuevo va a comenzar el proceso de la vida. Entonces, los 64 hexagramas del I Ching van a ir describiendo todo ese proceso de la naturaleza desde plantar la semilla o que el árbol entregue esa semilla a la tierra hasta los diferentes ciclos, las diferentes estaciones en las que ese árbol va transformándose, va mutando, se va cambiando precisamente, adaptando al entorno. Lo rico de esta imagen del árbol es comprender que el árbol hay momentos como en primavera, donde está en flor, donde se está polinizando, donde está dando lugar a esa expansión generosa de las plantas, de ramas, de hojas, de flores, para volver otra vez a generar frutos. Y hay otros momentos, como puede ser el otoño, donde el árbol, como vienen los fríos, cambia de paisaje, se despoja de las hojas en muchos casos, se despoja de las flores, va soltando todos los adornos que tiene extras para poder sobrevivir al frío del invierno, porque en realidad eso es lo que hace el árbol en la naturaleza, despojarse de todo lo que le produce un gasto energético. Y mantener una flor sería como mantener una bombilla encendida todo el rato. Se despoja de ese exceso, de ese despilfarro de energía, en muchos casos, muchos de los árboles, para poder refugiarse internamente, guardar la energía durante el invierno y esperar el momento adecuado para volver otra vez a dar sus frutos, dar sus flores y desarrollar todos sus encantos. El árbol nos enseña esto, que no siempre puedo estar en flor. Llevado al terreno humano, no siempre voy a estar en flor. Cuando estoy en un momento de introspección, de invierno interior, es un momento que por un lado puede responder a la naturaleza, al frío del clima, o también puede ser porque hay un momento en el que necesito entrar en mí
para hacer un proceso, el que sea, y luego poder salir cuando ya ha cambiado la situación también, tanto la interna como la externa. Entonces, los árboles nos están enseñando esto, y esa historia de la naturaleza también está reflejada dentro de los 64 hexagramas del I Ching, con este tipo de lenguaje de las cualidades de las 8 fuerzas del Pakwa, combinando agua, tierra, fuego, cielo, montaña. Las diferentes combinaciones dan lugar a diferentes situaciones específicas. Entonces, ¿qué más? El I Ching cuenta la historia de una persona que va evolucionando en la corte. Cuenta el proceso que sigue la naturaleza de adaptación al medio, al entorno, y cómo desde ahí, o bien el árbol al final muere, que sería también un cierre de todo ese proceso, o bien comienza el ciclo de nuevo con una semilla que cae y vuelve otra vez a convertirse en árbol. Ahora, también el I Ching describe las cualidades a desarrollar por una persona, por cualquier persona que sea practicante de una filosofía, de un sendero espiritual, de un camino de evolución y de aprendizaje. El I Ching va desarrollando, por ejemplo, en el Tao cuenta, hay hexagramas que hablan de una posición específica de Qigong, de Taoyin, posiciones específicas para realizar prácticas. Habla de tipos de meditación, habla de relación con los órganos internos, como hace las prácticas de bioenergética taoísta, visitar los diferentes órganos, comprender las diferentes fuerzas que hay en ellos, las diferentes emociones, y darle a cada órgano lo que necesita. Por ejemplo, cuando el I Ching habla de eso, de visitar las comarcas y administrar justicia, que es una imagen que para nuestro protagonista de la historia de la corte que comentaba antes sería una imagen muy clara, ¿no? Recorrer las comarcas y administrar justicia. Sería como el ideal del buen presidente de comunidad, de visitar a cada vecino, preguntar qué es lo que necesita y facilitárselo. Esa sería una cualidad dentro del I Ching. Ahora, esa cualidad, que tiene esa lectura política también, tiene otra lectura que es, en nuestro caso, los que practicamos Tao, es recorrer las comarcas, significa recorrer los diferentes órganos internos, y administrar justicia significa darle a cada órgano lo que necesita. Tanto la parte yin de nutrición como también la parte yang de excreción, de soltar aquello que le está tensando, que le está cargando. Entonces, el I Ching va a contar con cada uno de esos hexagramas las diferentes técnicas, prácticas meditativas, de movimiento, prácticas como Tao del sueño, prácticas de muerte, de trascendencia, de Tao sexual también, cómo enfocar la energía en el centro, cómo transformarla. Todo eso lo va describiendo también. Este libro, que como digo es apasionante en ese sentido de que tiene muchísimas lecturas diferentes adaptadas a cada situación. Por poner otro ejemplo, en el caso de que quiera construirme una casa, ¿cuál sería el proceso? Sería muy similar al de plantar la semilla y dejar que crezca el árbol, ¿eh? Sería muy similar en el sentido de que lo primero sería el hexagrama Yang, el hexagrama 1, que es la idea creativa de la casa. Quiero una casa, incluso busco un arquitecto, ahí genero el plano, hago el plano, y esa parte del plano sería la idea creativa, sería el Yang. Ahí es el momento de elegir dónde la construyo,
en qué tipo de terreno, qué orientación, cuántas habitaciones, qué materiales, todo el proceso creativo. Ese sería el hexagrama 1. El hexagrama 2 sería la parte yin, entonces sería el momento de recopilar todos los materiales necesarios para realizar la casa, hacer todas las gestiones y ya comprar la parte física, tener todos los recursos físicos de transformación de la casa. El tercer paso de la dificultad inicial podrían ser los permisos de obras, licencias, dificultades en el terreno, lo que suceda, y así van apareciendo el resto de hexagramas, que cada uno de ellos me va a ayudar a ir al siguiente paso hasta que al final tenga la casa construida y la pueda disfrutar. En ese sentido, el I Ching puede responder a cualquier situación, cómo ser padre, cómo relacionarme en pareja, cómo relacionarme con la alimentación, cómo es la relación con mi maestro interior, con mi propio potencial y cuál es la relación que tengo también con los maestros que me va regalando la vida, etcétera, etcétera. Hasta tal punto os comentaba, ¿no?, que realmente es un libro de instrucciones de la vida completo, detallado.